Todo proyecto audiovisual que existe tiene un elemento que es completamente esencial para su posible realización, sin importar si detrás de este hay un equipo de producción profesional o solamente una persona que se encarga de casi todos los roles. La preproducción por lo usual es la fase que nos permite desarrollar nuestra idea central de diferentes maneras, ya sea eligiendo al talento a involucrarse, el cálculo del presupuesto a usar, o inclusive los tiempos y lugares de rodaje. Pero ninguno es más importante que el guión audiovisual. El guión audiovisual es frecuentemente referido como una herramienta para desarrollar una narrativa, ya que por este medio, el autor del proyecto audiovisual podrá visualizar la historia que intentará transmitir al público y posteriormente reforzar dicha visualización por medio de la descripción detallada de lo que acontecerá. En sí, inclusive si esta herramienta es utilizada para explicar el argumento de la película, corto o cualquier otro medio multimedia que se utiliza, el guión también es utilizado por el director, productor y todos los demás integrantes del equipo de producción como una guía del cómo debe realizarse y lucir el proyecto audiovisual, además de establecer objetivos y metas a cumplir. Es decir, el guión es un pilar fundamental de cualquier producción audiovisual y del cómo se intentará transmitir la historia o mensaje detrás de esta producción. Para obtener un buen guión audiovisual, que en base es la clave para obtener una producción audiovisual de alta calidad, este debe poseer la habilidad de transmitir un mensaje claro a la audiencia. Su organización debe ser clara pero sencilla para una fácil comprensión de los hechos y la narrativa. Personajes bien definidos con diálogos naturales o coherentes, e historias interesantes y relevantes a la narrativa. Descripciones visuales que no solo son precisas y comprensibles, pero también sirven como un punto de partida para generar ideas y decisiones creativas. Y que este tenga un propósito fuerte y claro dentro del mundo audiovisual. El guión audiovisual por lo usual tiene definido todos estos elementos que lo componen. Un subtítulo o indicativo que no solo señala el número de escena, pero también el tiempo y lugar en donde ésta puede tomar. Descripciones detalladas al respecto de las acciones, situaciones o apariencia de los personajes, objetos o localización. Y por supuesto, los diálogos que dichos personajes emiten, en conjunto con el tipo de sentimiento que estos puedan poseer en el momento al decir sus líneas. El guión audiovisual puede presentarse en 3 formatos diferentes, cada uno con un uso y propósito diferente. El guión literario es el formato más conocido de los 3, ya que usualmente se utiliza para desarrollar la narrativa completa del corto audiovisual, definir los personajes, las localizaciones y las acciones a presentar, y plasmar los diálogos o emociones a transmitir de la escena. En sí, este formato usualmente está organizado de una manera para que el equipo creativo o los actores involucrados al proyecto audiovisual no solo puedan visualizar la historia que se está desenvolviendo, pero también para tomarlo como un punto de partida en la generación de ideas que permitan complementar lo desarrollado en la trama. El guión técnico es básicamente una transcripción de la manera en que el proyecto audiovisual no solo se va a realizar, pero del cómo va a lucir. Es una visión más completa y definida de lo que se intentará cumplir para el proyecto audiovisual, y es utilizado ya sea por los equipos técnicos, el director de fotografía, los editores y los diseñadores de sonido para coordinarse y estar en el mismo plano con el director, guionista y o productores de lo que se intentará hacer. Este formato de guión, además de incluir los diálogos de los personajes y las descripciones de los acontecimientos de la narrativa, también detalla los encuadres a utilizar, el tipo de iluminación a presentar, el tiempo en que durará la toma presente, algunos detalles técnicos como un tipo de movimiento de cámara y los sonidos que se incluirán. Finalmente está el guión gráfico, o como comúnmente es conocido por todos, el storyboard, el cual por medio de una serie de bocetos o dibujos bien definidos, crea una representación visual de la historia del proyecto audiovisual.
Una de las ventajas que este formato de guión tiene es que los creativos del proyecto pueden darle al resto del equipo una mejor comprensión de tus ideas del cómo se va a concebir la escena, una definición clara de los encuadres y planos a utilizar dentro de una toma, e inclusive idearse del cómo se utilizarán los recursos del proyecto. En general, este tipo de formato por lo usual permite a los directores involucrados en el proyecto a desarrollar la narrativa de una manera creativa e inclusive a detectar algunos errores durante la fase de desarrollo. En conclusión, el guión audiovisual es básicamente un elemento clave que definirá la dirección que tomará nuestro proyecto audiovisual, ya que al darnos una herramienta que nos permita desarrollar nuestra historia de manera literaria, técnica o creativa, nos permitirá coordinar de manera efectiva a todos los miembros del equipo de producción sin dificultad alguna y con toda la claridad posible de lo que se quiere cumplir con estas ideas. Puede que haya otros elementos en la fase de preproducción que nos permitirá desarrollar nuestra idea base, pero ninguno es más necesario que el propio guión.